Mi madrastra me acusó de golpearla para quedarse con la herencia de mi padre, pero la verdad fue mucho peor. Hola a todos, hoy voy a contarles una historia que aún me cuesta creer que me haya pasado. Mi madrastra hizo todo lo posible para apartarme de mi propia familia y quedarse con la herencia de mi padre, hasta el punto de acusarme de violencia. Pero la verdad salió a la luz y lo que descubrimos dejó a todos con la boca abierta. Acompáñenme en esta historia llena de mentiras, manipulación y una increíble revelación. Para entender lo que sucedió, les tengo que dar un poco de contexto. Yo tenía 15 años cuando mi madre falleció de forma inesperada. Fue un golpe muy duro para mí, ella era mi mejor amiga, mi modelo a seguir. Mis padres se conocieron muy jóvenes y, con mucho esfuerzo, construyeron una vida juntos desde cero. Mi papá siempre estuvo muy enfocado en su trabajo y mi mamá se dedicaba a cuidarme y estar presente en mi vida. Después de la muerte de mi madre, las cosas cambiaron rápidamente. Mi papá, tratando de llenar el vacío, se casó con Sara, una mujer más joven que había sido su secretaria. Yo, que aún estaba procesando la pérdida de mi madre, me sentí traicionada. En lugar de encontrar una persona comprensiva, Sara era fría y distante cuando estábamos solas. Era como si le encantara ver cómo se rompía la relación entre mi padre y yo. Al pasar el tiempo, la relación con Sara solo empeoró. Yo estaba en plena adolescencia y atravesando un momento de mucha confusión. Me comportaba de manera rebelde, como suele suceder en esas edades, y eso solo fortalecía la idea en mi padre de que Sara era la solución para controlarme. Era como si él no pudiera ver que lo único que realmente necesitaba era apoyo, no una figura que me hiciera sentir más alejada de mi propia familia. Sara se las arreglaba para quedar bien ante mi papá, siendo siempre la comprensiva, la paciente. Yo sentía que él cada vez confiaba menos en mí y eso me hacía sentir aún más fuera de lugar. Al final, ya no sabía qué hacer para que mi papá volviera a confiar en mí como antes. La noche anterior a mi cumpleaños número 18, el momento más devastador de mi vida ocurrió. Había vuelto a casa para seguir con nuestra tradición de celebrar mis cumpleaños a la medianoche, esperando que, por un momento, todo volviera a ser como antes. Pero lo que encontré fue completamente distinto. Sara estaba sentada en el sofá junto a mi papá, con un ojo morado y sollozando. Ella me señaló como la causante de su lesión, diciendo que yo la había golpeado cuando fui a recoger algunas cosas de la casa más temprano. Según su versión, habíamos tenido una discusión y cuando intentó calmarme, yo la empujé. Su relato era tan preciso que hasta describió cómo caía por las escaleras. Era una actuación tan convincente que mi papá le creyó sin dudar. Esa noche, en lugar de celebrar juntos, me pidió que me fuera de la casa. Me desheredó, diciendo que no quería a alguien que amenazara la seguridad de su esposa. A partir de ese momento, me las arreglé por mí misma. No fue fácil. Por suerte, conseguí una beca deportiva que me permitió ir a la universidad, pero tuve que trabajar muy duro para cubrir el resto de mis gastos. Mis sueños de convertirme en abogada quedaron en espera porque no podía pagar la escuela de leyes. Fue un momento muy duro porque sentía que no tenía a nadie a quien acudir. Perdí a mi familia y a mi futuro en una sola noche. Años después, con el peso de las deudas de la universidad y la reciente factura médica por mi cirugía, decidí hacer algo que había evitado por mucho tiempo, contacté a mi padre para pedirle ayuda. Estaba tan nerviosa que sentí que cada mensaje que le enviaba me desgastaba más y más. Pero, al final, él aceptó verme. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Cuando lo vi, me invadieron todas las emociones de golpe, la rabia, la tristeza, la confusión. Pero intenté mantenerme tranquila. Le expliqué lo de mi accidente y la cirugía, y le pedí ayuda económica para poder pagar las facturas. Sorprendentemente, me dijo que cubriría los gastos usando un fondo universitario que había reservado para mí y que nunca había utilizado. En ese momento sentí algo de alivio, como si las cosas finalmente fueran a mejorar. Pero, como era de esperar, las cosas no fueron tan sencillas. Al día siguiente, mi papá fue al banco a verificar el fondo universitario, pero se llevó una sorpresa. La cuenta estaba vacía. Alguien había estado retirando dinero poco a poco durante años, y solo quedaban unos pocos dólares. Esto fue un shock para él, y ambos sabíamos quién tenía acceso a esa cuenta, Sara.
Al investigar más a fondo, descubrió que Sara había estado vaciando el fondo para cubrir sus propios gastos, utilizando ese dinero como si fuera suyo. Poco a poco, su verdadero rostro se estaba revelando. Pero la revelación más perturbadora vino después, cuando supimos cómo Sara había conseguido ese ojo morado. Durante años, pensé que había usado maquillaje para fingirlo, pero la verdad era mucho más aterradora. Descubrimos que Sara le pidió a una amiga que realmente la golpeara en la cara, para que pareciera real. Así de lejos estaba dispuesta a llegar para mantener su mentira. Esto fue devastador para mi padre, y creo que en ese momento se dio cuenta de cuánto nos había manipulado a ambos. Al enterarse de la verdad, decidió que era el momento de actuar y recuperar lo que Sara nos había quitado a mí y a él. La oportunidad perfecta llegó el día del cumpleaños de Sara, una celebración que ella misma había planeado. Con ayuda de amigos y familiares, mi padre organizó una sorpresa en la fiesta. Mientras todos estaban reunidos, uno de los mejores amigos de mi papá se levantó para dar un discurso, y reveló la verdad sobre lo que Sara había hecho. Frente a todos, detalló cómo había vaciado la cuenta, manipulado la situación y mentido sobre mí. Al final, le entregó los papeles del divorcio. Ese momento fue como un triunfo para mí. No solo porque Sara finalmente estaba recibiendo su merecido, sino porque mi padre y yo estábamos volviendo a unirnos. Después de tanto tiempo de sentirme traicionada y alejada, finalmente sentí que las cosas volvían a tomar su lugar. Sara no solo perdió a mi padre y la herencia que había intentado asegurar. Durante el proceso de divorcio, descubrimos que tenía un historial de engaños y manipulación financiera. Resultó que había hecho algo similar antes, y esto hizo que el matrimonio con mi padre fuera anulado, dejando a Sara sin derecho a un centavo. Fue el karma en su máxima expresión. Finalmente, Sara perdió no solo su estilo de vida, sino a todas las personas que la rodeaban. Los supuestos amigos que antes disfrutaban de su dinero ahora se habían alejado, y ella quedó completamente sola. Hoy, mi relación con mi padre sigue en proceso de reconstrucción. No ha sido fácil olvidar todo lo que pasó, pero ambos estamos enfocados en sanar. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre el perdón, la importancia de buscar la verdad y, sobre todo, la importancia de mantener la esperanza, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Gracias por escuchar mi historia. A veces, las personas a las que más confiamos pueden engañarnos de la manera más inesperada, pero cuando la verdad sale a la luz, tenemos la oportunidad de recuperarnos y avanzar. No olvides suscribirte y comentar si tienes una historia similar o algo que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.